Buenas noches, docente Willingdon Tarazona, mucho gusto. Mi nombre es Dania Linet Pérez Fonseca, mi compañera Petrona Manjarres, que seguirá después de mi intervención, le presentamos nuestra propuesta de investigación en la maestría de Derecho Tributario, más específicamente en su clase, Seminario de Investigación número 1. Y comenzamos con el título de nuestra propuesta de investigación, que es Gestión Tributaria en el recaudo del impuesto del IVA en el Departamento del Cesar a partir de la implementación de la Ley 2155 del 2021. Y comenzamos con el planteamiento del problema, pero antes de empezar con el planteamiento del problema debemos hacer un bosquejo pequeño del impuesto del IVA. Y es que la gestión tributaria desempeña un papel supremamente importante y fundamental en la administración de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque permite garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y porque fortalece esa capacidad financiera del Estado. En Colombia, el impuesto del IVA, o como se conoce normalmente, pero su nombre es el impuesto al valor agregado, es una de las principales fuentes de ingresos tributarios. Según un informe realizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye alrededor del 35.8% del ingreso tributario mensual. Y esto repercute en dinero más o menos de un valor de 10.8 billones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta efectividad depende de diversos factores. Entre esos, tres factores importantes. El primero, la capacidad de fiscalización. El segundo, el cumplimiento voluntario de los contribuyentes al pago de sus declaraciones. Y el tercero, la eficiencia de los mecanismos de recaudación. Tengamos en cuenta que el IVA tiene una característica importante y es que el IVA es un impuesto indirecto, es decir, que para eso se necesita una mejor coordinación y unos mecanismos para poder compensar el gasto fiscal de los hogares de más bajo ingreso. ¿Por qué? Porque con su retroactividad, que es el impuesto del IVA, lo que hace es como afectar desproporcionalmente estos hogares que tienen bajos ingresos, porque estos hogares se gastan sus ingresos en bienes y servicios grabados. Ahora bien, la promulgación de la Ley 2155 del 2021, conocida como la Ley de Inversión Social, él hizo demasiadas reformas significativas, ¿sí? En materia tributaria, todo esto con el fin de mitigar todo lo que se venía con la pandemia del COVID-19. Pero digamos de cierta forma que su principal objetivo son dos muy importantes que se ven plasmados en la diapositiva, que es mejorar la eficiencia de la recaudación tributaria y abordar esos desafíos económicos pospandémicos, porque eran unos desafíos que se venían y que el Estado tenía que poner una talenquera para poder subsistir, para poder fortalecer ese sistema financiero que sirve para lo que ya dije, que es para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y demás, para el gasto público y otras cosas. Entre una de las modificaciones que realizó esta ley fue en los criterios de periodicidad en la declaración del impuesto, estableciendo como las categorías para que los contribuyentes, estableciendo las categorías de esos contribuyentes, pero respecto a su ingreso bruto anual. ¿Listo? Muy bien. En nuestro título nos plasmamos un departamento. No es en todo el país, que más quisiéramos, pero vamos a hablar del departamento del Cesar. En el departamento del Cesar encontramos muchos desafíos, pero uno de los desafíos que más enmarca es, creo que en casi en todos los departamentos, es la alta presencia de sectores informales, la falta de cultura de pago de impuestos, que normalmente el departamento del Cesar se caracteriza por el no pago de los impuestos, es decir, no hay una escasa cultura de eso, y la insuficiencia de herramientas de control fiscal. Otra cosa muy importante que determinó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en uno de sus tantos análisis es que una de las cosas que está dejando o rezagando el valor del IVA es la falta de tecnología. Es decir, no hay una tecnología como tal que sirva para poder realizar el recaudo pertinente. Y es entonces donde aquí uno entra a analizar, en realidad esa ley 2155 del 2021, la ley de inversión social, sí ha hecho una mejora en la gestión del recaudo, sobre todo en el departamento del Cesar, un departamento que se caracteriza por la agricultura, por el comercio, por todos esos sectores que maneja como tal el departamento del Cesar. Y ahora seguimos con nuestra pregunta problema. ¿Cuál es nuestra pregunta problema? ¿Cómo ha sido la gestión tributaria en el recaudo del impuesto de IVA en el departamento del Cesar a partir de la implementación de la ley 2155 del 2021? Esa es nuestra pregunta problema, que es la que vamos a desarrollar en todo nuestro planteamiento del proceso de investigación en la maestría de Derecho Tributario. Seguimos con la justificación. Bueno, la justificación es muy importante tener en cuenta que
el planteamiento de problemas que hablé anteriormente se basa mucho en esto. En realidad tiene mucho que ver con la justificación. Y es que tenemos que tener en cuenta que esa gestión tributaria que de verdad tiene un papel crucial en la estabilidad económica y en el desarrollo social de los territorios. Claro, porque es que la justificación de nuestro proyecto es que simple y llanamente queremos ver de qué forma esta ley ha ayudado a mejorar este recaudo, de qué forma lo ha hecho, si en realidad se ha hecho. Es el análisis cuantitativo que vamos a realizar, de ver y analizar toda esta situación. Pero no solamente eso, aquí muy bien dice que se pretende determinar si esas medidas adoptadas con la ley han fortalecido esa cultura tributaria. Porque como ya lo dije anteriormente, el departamento del Cesar se caracteriza ¿por qué? Por no pago de esos impuestos. Entonces queremos ver cómo esa ley ha influido en el departamento del Cesar en la cultura de la contribución, que también la llaman a DIAN como cultura de la contribución, y también ver si efectivamente se han reducido los niveles de evasión o si definitivamente persisten estas dificultades, que seguimos iguales. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos. ¿Qué esperamos también de esto? Identificar todos esos vacíos normativos y esos desafíos en la implementación de la ley 2155 del 2021 en el departamento del Cesar. Y de esa forma nosotros podamos contribuir en el debate de esa eficacia respecto a la recaudación en el departamento del Cesar. Hablamos de nuestro objetivo general. El objetivo general es, lo dijimos en el inicio de la descripción, digamos de cierta forma en el planteamiento del problema, es analizar la gestión tributaria en el recaudo del impuesto de IVA en el departamento del Cesar a partir de la implementación de la ley 2155 de 2021. Tenemos objetivos específicos, 3 objetivos específicos, los cuales pues nos van a ayudar a hacer toda esta cuestión, que es lo que más nos importa. Y es el primero, identificar los componentes normativos del impuesto del IVA desde la aplicación de la ley 2155 de 2021. 2, describir el impacto de la ley 2155 de 2021 en los procesos de recaudo del IVA en el departamento del Cesar, comparando los resultados previos y posteriores a su implementación. Muy importante esta parte porque lo que nosotros vamos a hacer es una comparación de antes de esa ley y después de esa ley. ¿Se ha recaudado más? ¿Se ha recaudado menos? ¿Estamos en lo mismo? ¿Qué podemos hacer? Y a raíz de ese segundo objetivo específico es que vamos a desarrollar ese tercer objetivo y es sugerir esas estrategias de mejora en la eficiencia del recaudo del IVA en el departamento del Cesar basado en los resultados obtenidos del análisis de la implementación de la ley 2155 del 2021. Seguimos adelante con el marco teórico, paradigma, teoría general y teoría sustantiva. Bueno, aquí es un engranaje de muchas cosas. Muy bien sabe que el marco teórico es una cuestión bastante amplia. Nosotros vamos a tratar de dar como las ideas principales de cada cuestión que tenemos acá y así nosotros podamos entender un poco la importancia, la correlación de nuestro proyecto de grado, de lo que nosotros queremos hacer con esto, con el paradigma, con la teoría general y con la teoría sustantiva. Entonces, iniciamos diciendo muchas cosas respecto al marco teórico y voy a proceder a leer solo una parte porque es importante que analicemos esto. Y dice, en Colombia los impuestos tienen su origen durante la conquista española y tras la independencia continuaron evolucionando con la organización del Estado. En 1821, con la eliminación de los tributos del gobierno español, se dio paso a un periodo de escasos impuestos. No obstante, el país necesitaba recursos para reorganizarse, por lo que en esa época la principal fuente de financiación fue la deuda externa. Sin embargo, la deuda resultó costosa, lo que llevó a agravar la renta por cápita de los ciudadanos entre 18 y 60 años. Yo quiero que sepamos algo, todo en esta vida tiene historia, así como sabemos que impuesto viene del latín impositus, que hace referencia a la era del paleolítico, y que la gente realizaba todo esto, o sea, que pagaban era con sacrificios de animales. Tenemos que tener en cuenta la historia de los impuestos en Colombia. Y es que la historia de los impuestos en Colombia nace así, nace de esta era española, donde sí, donde exige, y luego se baja todo, es decir, no, ya no se exige, y después vuelve y se exige. Aquí hay que tener algo claro, los impuestos tienen que tener una continuidad.
una continuidad. ¿Y qué significa tener una continuidad? Una mejora en la implementación del impuesto. Y es por eso que nosotros escogimos esta ley, porque queremos ver si esta ley mejora este impuesto al transcurrir del tiempo. Eso es lo que nosotros queremos ver. ¿Cómo es ese recaudo? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Se hizo una gestión? ¿No se hizo una gestión? ¿Sí se realizó? ¿No se realizó? ¿Listo? Nos vamos al paradigma sociojurídico. Dice que el paradigma sociojurídico lo que busca es analizar esas normas legales en su contexto social, evaluando su impacto y aplicación en la práctica. Claro, porque es que lo que quiere este paradigma, dice muy claramente, es comprender esa gestión tributaria, es comprender y analizar esa norma legal. Pero no solamente esa norma legal, es el contexto social en donde se marca esa norma legal. Eso es lo que nosotros queremos ver. Desde la perspectiva epistemológica, el paradigma sociojurídico combina elementos del positivismo jurídico y del enfoque crítico. Claro, lo que pasa es que el positivismo jurídico, como nosotros sabemos muy bien, es un conjunto de normas establecidas por el Estado. Establecida por el Estado. Positivismo sabemos muy bien que viene de marcar, de tener en cuenta, de hacer, de realizar, de palpar, de tener aquí. El positivismo jurídico. Entonces, es lo que se necesita para poder realizar toda esta cuestión desde la perspectiva epistemológica, desde el paradigma sociojurídico. En el marco de la teoría general del derecho, la investigación se fundamenta en los principios de legalidad tributaria, justicia fiscal y equidad. Bueno, aquí digamos de cierta forma que podríamos decir algo muy importante que quiero también poder leerlo y lo quiero leer porque creo que ahí podríamos explicar muchas cosas. Y dice, la legalidad tributaria establece que todo tributo tiene que basarse en una norma previamente establecida. Un tributo no nace porque sí, un tributo nace porque previamente se estableció, garantizando una seguridad jurídica tanto para el contribuyente como para el Estado, como para la administración. Hay una seguridad de que el Estado va a utilizar estos recursos para tal cosa y que el contribuyente pueda dar ese impuesto, pueda dar ese recurso, pueda pagar su impuesto teniendo la seguridad jurídica de que será utilizado para el bien común. Y por último, la teoría sustantiva que marca esta investigación se centra en la gestión tributaria y en su relación con el cumplimiento fiscal. Ahora, dando paso a mi compañera Petrona Manjarres, ella nos va a hablar de esos antecedentes internacionales, de esos antecedentes nacionales que son importantísimos. Como ya lo dije, al principio del paradigma sociojurídico, al principio del marco teórico, todo tiene una historia. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, saber de dónde viene esto, para dónde va y qué es lo que nosotros queremos emprender en este proyecto de grado. Marco teórico, estado del arte. Entonces, siguiendo con el estado del arte, las distintas investigaciones relacionadas con la gestión tributaria del impuesto del IVA abordan perspectivas teóricas y metodológicas variadas, proporcionando una visión integral de los elementos que influyen en la efectividad del recaudo tributario. En materia fiscal, el impuesto del IVA es uno de los ingresos más importantes de la nación, por tanto, la importancia de este estudio. En las investigaciones encontradas a nivel internacional, podemos hablar la de Alejandro Varos y Gracia en su tesis de maestría denominada IVA personalizado. En ella analiza el impacto del IVA en la regresividad en distintos países y analiza las estrategias de cómo beneficiar a las poblaciones de menores recursos. Recordemos que el IVA es un impuesto que no grava a la persona, sino directamente el hecho generador. O sea, que no mira la capacidad contributiva de la persona. Por ejemplo, con la obtención de bienes o servicios. Por su parte, Walker Villanueva, en su investigación denominada Análisis de la estructura tributaria en América Latina, estudia las estudia las
normativas relacionadas con el hecho generador en distintos países como España, México, Chile, Colombia, Argentina y Perú. En él hace un análisis crítico del IVA y su injerencia en los bienes y servicios. Por su parte, Dume analiza la evolución y características de los sistemas tributarios de América Latina, en la cual considera que el IVA es una fuente clave de ingresos porque no desalienta la formación de capital. Es decir, que permite gravar a las personas que están en la economía informal y no directamente la obtención de capital. Esta investigación la denominó Análisis de la Estructura Tributaria de América Latina. En las investigaciones encontradas a nivel nacional encontramos a Luz Mireya Andrade en su tesis de pregrado denominada Impacto del impuesto al valor agregado IVA en Colombia. En ella describió la normatividad relacionada con el IVA en Colombia desde su implementación, los cambios normativos, regulación, describe los elementos que lo componen, el hecho generador, las tarifas diferenciales de productos y los productos que son exentos, gravados e incluidos. Este insumo es importante para el entendimiento integral del impuesto. Por su parte, Eder Verdejo y Milagros Villamil, en su investigación denominada Reflexión histórica sobre el IVA en Colombia y sus implicaciones en la jurisprudencia nacional, analizan la evolución del IVA en el contexto legal, social y económico por cambios normativos y cambios de gobierno en la economía. Esta perspectiva es desde lo macro, porque analiza jurisprudencias, leyes, decretos que incluyen alguna modificación significativa en la gestión del impuesto del IVA. Por su parte, Cristian Jaramillo y Jorge Tobar, en su tesis denominada El impacto del impuesto al valor agregado sobre el gasto en Colombia, estudiaron el impacto de las reformas del IVA en el consumo de bienes y servicios en Colombia, en términos de cifras, más no de cantidades. Analizan la regresividad y la progresividad que nos comentaba la compañera de acuerdo a los estratos socioeconómicos y a los niveles educativos de las personas. Todas estas investigaciones revisten de importancia por cuanto amplían la visión de la importancia del impuesto del IVA, no solo en Colombia, sino en distintos países y en especial los de América Latina. Hipótesis. La hipótesis busca responder a la pregunta de investigación de cómo ha sido la gestión tributaria del recaudo del IVA en el departamento del Cesar a partir de la implementación de la Ley 2155 de 2021. Esa era la pregunta que nos explicaba la compañera. Entonces, según Sampieri, la hipótesis es una afirmación o explicación sobre la relación entre dos o más variables y que debe ser susceptible de prueba mediante observación o análisis de datos empíricos. Entonces, para esta investigación tenemos una hipótesis positiva que nos dice que la implementación de la ley 2155 de 2021 ha mejorado el recaudo del impuesto sobre el valor agregado en el departamento del Cesar, incrementando los ingresos fiscales y reduciendo la evasión fiscal, que ese es el objetivo principal en la implementación de la ley 2155, o era el objetivo que buscaba el gobierno con esta ley. Y tenemos adicionalmente una hipótesis negativa o nula que nos dice que la implementación de la ley no ha generado un impacto significativo en el recaudo del impuesto sobre el valor agregado en el departamento del Cesar, manteniendo los niveles de evasión y de ingresos sin variaciones significativas.
esta hipótesis es lo que pretendemos descubrir con esta investigación. La metodología. Según Ciamperi, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el objetivo de ampliar su conocimiento. Entonces, para nuestra investigación, nuestro tipo de investigación es de enfoque cuantitativo, que es recopilar información y análisis de datos numéricos para responder preguntas de investigación y probar hipótesis con base en la medición y el uso de herramientas estadísticas. O sea, vamos a tomar datos numéricos, a analizarlos y a extraer una información para poder responder a nuestra pregunta problema. En el diseño de investigación tenemos un diseño no experimental y de tipo longitudinal. Este diseño se caracteriza por el análisis de cambios y tendencias a lo largo del tiempo. Para nuestra población, la muestra sería los contribuyentes cuya ubicación geográfica es el departamento del Cesar y que sean sujetos obligados a presentar el impuesto al valor agregado o IVA, porque pues los contribuyentes que estén ubicados en el departamento del Cesar, pero que no son sujetos obligados a IVA, estarían completamente excluidos de nuestra investigación. Entonces, dentro de esta metodología vamos a tener unas técnicas e instrumentos de recolección que serían fuentes secundarias, ya que no vamos a ir directamente al contribuyente, sino que vamos a tomar las bases de datos de la DIAN, que contiene informes detallados sobre el recaudo del IVA en el departamento del Cesar. Con base en esta recolección, vamos a aplicar una validez y confiabilidad del instrumento que nos dice que la confiabilidad es alta. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar unas fuentes que están construidas según una base normativa del Estado. Por tanto, no existe, digamos, un riesgo de desviación en, digamos, las variables que se van a obtener. Por tanto, tenemos cierta seguridad en el instrumento que se va a aplicar. Y el paso del proceso metodológico que se va a aplicar es la definición y el tipo de estudio, la revisión de la literatura y el marco teórico, la selección y recolección de los datos, el procesamiento y análisis de ellos, la descripción de resultados, la elaboración de conclusiones y recomendaciones y finalmente la redacción del informe preliminar. Cabe resaltar que para este estudio no se tiene presupuestado gastos. Para anterior, por favor. El esquema temático preliminar lo dividimos en 5 partes. La primera parte es la introducción, que contiene el planteamiento del problema, las justificaciones, objetivos, la pregunta y la delimitación del estudio. El capítulo número 2 contiene el marco teórico, en el que vamos a analizar los enfoques teóricos de la gestión tributaria, la evolución del IVA en Colombia y la implementación de la ley, o sea, el impacto tributario que generó la implementación de la ley 2155. Nuestro tercer capítulo es el marco metodológico y todo lo que acabamos de mencionar. El enfoque, diseño, tipo, los fuentes y todos los instrumentos que le vamos a aplicar a nuestra investigación. En el cuarto capítulo tenemos el análisis de los resultados de esos instrumentos que aplicamos en la recolección de los datos, que son las tendencias históricas, los análisis comparativos, las variaciones, qué impacto vamos a nosotros a identificar en la implementación de la ley y la estrategia de mejora que pensamos
podrían ser, digamos, eficientes el recaudo tributario en el departamento del Cesar. Y finalmente el quinto capítulo, que son las conclusiones y recomendaciones, que son las conclusiones generales, las implicaciones de la gestión tributaria, las recomendaciones para mejorar el recaudo y las líneas futuras de investigación. Para este trabajo tenemos un cronograma de actividades. Hasta el momento hemos desarrollado toda la parte, digamos, del planteamiento y el marco metodológico de la investigación. Ahora tenemos proyectado presentar, efectuar la recolección de datos, el análisis y a partir de ello el estudio del impacto y las estrategias que hemos identificado con la aplicación de los diferentes instrumentos a los datos que vamos a recibir de parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para esta investigación hemos utilizado una diversa bibliografía, la cual se puede seguir a continuación, de fuentes nacionales, internacionales, estudios técnicos, artículos científicos y de revistas, así como jurisprudencia y demás documentos de nuestra administración tributaria. Muchas gracias. Muchas